Muy buenos días, Dios los bendiga ricamente en esta mañana. Nuevamente proseguimos con nuestros estudios extrayéndolo del Evangelio según San Juan, breves estudios para nuestra enseñanza y para fortalecer nuestra esperanza de salvación que Cristo Jesús ofreciera a los que en Él puedan creer. En esta ocasión, bajo el título La entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, que encontramos en el Evangelio según San Juan, capítulo 12, y vamos a estar meditando, trayendo a memoria las profecías relacionadas a este suceso y que nuestro Señor Jesucristo llevó a cabo. Después de haber enseñado a Jesús en casa de sus amigos, en casa de María, Marta y Lázaro, y habiendo enseñado la importancia de servirle y de qué manera es que podemos servirle, es decir, ayudando a nuestro prójimo, estando Jesús en Betania, al día siguiente se encaminó hacia Jerusalén, la ciudad que Dios ha escogido para dar testimonio de su existencia y para poner en ella su nombre en alto, como nos lo dice en 2 de Crónicas capítulo 6 verso 5. Acerca de ello dice: desde el día en que saqué a mi pueblo de la tierra de Egipto, ninguna ciudad ha elegido de todas las tribus de Israel para edificar casa donde estuviese mi nombre, ni he escogido varón que fuese príncipe sobre mi pueblo Israel, mas a Jerusalén he elegido para que en ella esté mi nombre. Así que, trayendo un poco a memoria, el pueblo de Israel, descendencia de Abraham, una sola pareja, de ahí nació la descendencia de Israel. A causa del hambre que existía en la tierra que Dios les había prometido, descendieron pocos en número a Egipto y estuvieron en Egipto por un periodo de aproximadamente unos 430 años, afligiéndolos el rey de Egipto o esclavizándolos el rey de Egipto durante este tiempo, y proponiéndose el rey de Egipto acabar con los varones descendientes de la familia de Israel. Entonces Dios los sacó para llevarlos a la tierra que les había prometido. Ciertamente entraron pocos en número, de unas 70 personas, se nos dice la Escritura, y salieron después de 400 años, poco más de 1,000,000 de personas salieron de Egipto a la tierra que Dios les había prometido. Y durante ese tiempo Dios les estableció algunos reyes, y entre algunos de estos es que surge esta aclaración que Dios hace acerca de Israel y acerca de Jerusalén, la ciudad que al presente se encuentra hoy en conflictos y en guerra al presente por diferentes frentes, y puedo decirles más que se han de añadir, queriendo exterminar a Jerusalén o queriendo exterminar al pueblo de Israel. Sin embargo, puedo decirles que Dios ha puesto a Jerusalén para poner su nombre en alto, y Él se glorificará en medio de Jerusalén ante todas las naciones. Así que, con este pequeño resumen al respecto, vemos nosotros pues que Jesús se dirige a Jerusalén. Y es en la enseñanza que vamos a estar mirando ahora. Sin embargo, Dios dio un tiempo para ello. Lo encontramos en profecía. En Miqueas capítulo 5:3 nos dice: pero los dejará hasta el tiempo que dé a luz la que ha de dar a luz, diciendo: pero tú Belén, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel.
y este es nuestro Señor Jesucristo. Así que al día siguiente, después de la cena que le hicieron sus amigos en Betania, salió Jesús para ir a Jerusalén, y nos dice Juan 12:12. El día siguiente, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, así que Jesús se encamina a Jerusalén. Y notemos, hemos mirado en Miqueas que nos dice que había de dejarles el Señor hasta que diera a luz la que había de dar a luz, es decir, hablando acerca del nacimiento de Jesús. Y cuando Jesús nació, trayendo un poco a la historia, cuando Jesús nació, nos dice, fue bautizado en el río Jordán después de su crecimiento, al tiempo señalado por Dios. Y ahí es donde Dios da testimonio acerca de este varón que él había profetizado será Señor de Israel. Así que testifica acerca de Cristo, Dios mismo. Dice en Mateo 3:16, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz en los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Así que es Dios mismo quien está testificando acerca de nuestro Señor Jesucristo, que es su Hijo, y no solo eso, sino que se había profetizado que sería Señor de Israel. Y esto también lo había anunciado Isaías unos 430 años antes de que esto se llevara a cabo, que este cumplimiento surgiera. En Isaías 52:1 nos dice, he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu y él traerá justicia a las naciones. Así que antes de que se cumpliera, vemos nosotros que Dios lo había anunciado. Y después de anunciarlo 400 años, poco más, tuvo este cumplimiento y Dios mismo lo testifica. Y el actuar de este varón o de nuestro Señor Jesucristo había de ser según la profecía. No gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. Tanto nosotros nos damos cuenta que las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo mayormente fueron en el desierto, en la playa o en el templo. Pero no encontramos haciendo amotinaciones en las calles. Y nos dice, por medio de la verdad traerá justicia, no se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperen o esperarán su ley. Así dice Jehová, Dios, creador de los cielos y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, y el que da alimento al pueblo que mora sobre ella, y espíritu a los que por ella andan. Notemos, Dios hasta el presente nos brinda el sustento necesario para la vida a todo ser humano. Nos dice en otras porciones de la Escritura que Él hace salir su sol sobre justos e injustos. Él no hace diferencia. A cada uno de nosotros nos sustenta con la esperanza de que algún día nos volvamos a Él o atendamos al llamado que constantemente está haciendo hasta el presente. Dice Isaías 52:6, yo Jehová te he llamado en justicia, refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo, y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo y por luz a las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Podemos nosotros mirar en la vida de nuestro Señor Jesucristo y durante su ministerio que estas obras hizo, abriendo los ojos de los ciegos, resucitando a los muertos, sanando a muchas enfermedades, ¿sí? Y libertando a los que estaban cautivos por el diablo o endemoniados,
según nos dice la Escritura. Así que vemos pues nosotros que estas profecías que estaban escritas de él tuvieron cumplimiento en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Así que al encaminarse él a Jerusalén, fue reconocido por los que le creyeron. Juan 12:12, que es donde principia nuestra lección al presente, nuestra enseñanza al presente. El día siguiente, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Esto también es conocido como el Domingo de Ramos o Domingo de Palmas, según nuestra tradición o las tradiciones al presente. ¿Okay? Pero en la Escritura le llama de esta manera la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Y la manera en que entró nuestro Señor en Jerusalén fue gloriosa. El pueblo lo reconoció y, por así decirlo, alfombraban su paso con palmeras, no en alfombras rojas como lo hubieran hecho quizás al presente, pero sí con palmeras. Y la manera en que venía nuestro Señor Jesucristo es sobre un asnillo, dice, o un asno, dice, verso 14. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito: No temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas de él y que las habían hecho. Habían de recibir al Señor de la manera en que estaba escrito. Y notemos, acerca de esta profecía, refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo, se había escrito aproximadamente unos quizás 2000 años antes o poco más de que se cumpliera. ¿Sí? Nos dice en Génesis 49:10: No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Esta expresión Silo se refiere en el hebreo a aquel a quien le corresponde, o aquel cuyo nombre es el Mesías que habría de venir. ¿Sí? Entonces, podemos decir que esta se refiere a nuestro Señor Jesucristo, ya que Jesús es el Mesías que vino con el propósito de redimirnos para gloria de Dios Padre. Y a él se congregarán los pueblos, atando a la vid su pollino y a la cepa el hijo de su alma. Estaba escrito de la manera en que Jesús se había de presentar en Jerusalén como rey, y no solamente para esa nación, para esa ciudad, sino como rey para el mundo entero. Y puedo decirles, Jesús es rey de todo aquel que le recibe como Señor. Ahora, el pueblo dio testimonio con sus hechos de que estaban reconociendo a Jesús como rey. ¿Y usted qué hubiera hecho después de ver los milagros que hizo nuestro Señor Jesucristo? Nos dice: y daba testimonio la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos, por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque había oído que él había hecho esta señal. ¿Sí? ¿Y usted qué haría? ¿Dar testimonio de estas cosas o de las cosas aún que Dios ha hecho en su vida? Sin embargo, los fariseos decían lo siguiente, pero los fariseos decían entre sí: ya veis que no conseguís nada. ¿Qué es lo que los fariseos querían? Eliminar a nuestro Señor Jesucristo, que el pueblo no creyera en él, con el propósito de que siguieran en la esclavitud o en el pecado. Jesús vino a redimirnos del pecado, y
Aquel que sigue la verdad, sin duda presta atención a nuestro Señor Jesucristo. Y Él pudo dar testimonio de esta verdad y muchos creyeron en Él. Y podían testificar aún los mismos fariseos, los religiosos del pueblo. El mundo entero se va tras de Él. Y es que aquel que presta atención al llamado de Dios cumple la profecía. Y no solo eso, sino que presta atención al llamado que Dios hace. En Isaías 55:3 nos dice una invitación que Dios hace a cada uno de nosotros. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno. Es una invitación que Dios hace y la encontramos en el Antiguo Testamento, antes del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero también nuestro Señor Jesucristo nos hace una invitación similar y corresponde aún para nuestros días. En Mateo 11:28 nos dice: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Es la invitación que está haciendo nuestro Señor Jesucristo hasta el presente. Y entre tanto que este evangelio se predique, puedo decirles, la puerta está abierta y pueda que haya aceptación de más de alguno a este llamado que hace nuestro Señor. Ahora, ¿se interesa usted en conocer a Jesús? Prosiguiendo en el Evangelio según San Juan 12:20 nos dice: había ciertos griegos entre los cuales habían subido a adorar a la fiesta. ¿Sí? Mayormente los griegos es un pueblo que no conoce de Dios y ni se interesa en Él, en el Dios verdadero. Pero puedo decirles que los griegos era un pueblo que creía en la astrología y en toda clase de idolatría. ¿Sí? Y para ellos había muchos dioses. Sin embargo, la Escritura nos dice que hay un solo Dios. Y entre estos griegos que vinieron, entre los que habían subido a adorar a la fiesta, no que ellos venían a adorar, sino que vinieron por curiosidad, al parecer, entre ellos hubo algunos que se acercaron a uno de sus discípulos. Dice verso 21, estos se acercaron a Felipe, que era de Betsaida, de Galilea, y le rogaron, diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Los griegos, que no se interesaban en el Dios de los hebreos, ahora por curiosidad querían conocer a nuestro Señor Jesucristo, estar con Él de cerca. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Y veamos la respuesta o la actitud, puedo decir yo, el gozo que tuvo Jesús al mirar que también estos griegos que no correspondían a su pueblo se interesaron en conocer. Jesús le respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. En otras palabras, Él ya estaba preparado, no solo para morir por el pueblo de Israel, sino por todos los que pudieran creer en Él. Y ese fue su gozo. Nos dice en otras porciones la Escritura que Él se gozará al ver que se ha cumplido su propósito. Y acerca de estos griegos nos dice la Escritura en Isaías 11:10: acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes o los gentiles, y su habitación será gloriosa, dicen otras traducciones, gentiles.
y su habitación será gloriosa. ¿Sí? En otras porciones también nos habla que les nacerá la luz a los gentiles. Entonces vemos nosotros que nuestro Señor Jesucristo se dio cuenta de que los gentiles también se interesarían en Él, y se alegra de que su sacrificio podía salvar a muchos. Y hace esta expresión, Juan 12:24: de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Y así que Jesucristo estaba dispuesto a morir para traer fruto, un fruto de salvación a todo aquel que pudiera creer. Y nos dice lo siguiente: el que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna, la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, ahí estará también mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Y esto es lo que dice nuestro Señor Jesucristo, o la promesa de nuestro Señor Jesucristo para todo aquel que pueda creerle y esté dispuesto a servir. Y como miramos en la lección pasada, sirviendo a nuestro prójimo, sirviendo a aquel que está en necesidad, olvidándonos de nuestro egoísmo o de nuestro propio beneficio. Perdón. En Hechos 13:47, el apóstol nos dice lo siguiente, para cumplimiento de la palabra de Dios: porque así nos ha mandado el Señor, diciendo, te he puesto por luz a los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Así que usted puede creer, usted está ordenado para vida eterna. La salvación es para todos. Dios no hace diferencia. Él dice, todo el que creyere será salvo. Y todo el que en Él creyere, en nuestro Señor Jesucristo, no será avergonzado. Jesucristo dijo, todo el que en mí cree, yo lo resucitaré en el día postrero. ¿Está usted dispuesto o dispone usted su corazón para servir y creer en esto que encontramos en la Escritura? Dios les bendiga ricamente. Es mi deseo que esta palabra llegue al corazón de cada uno de ustedes y que el Espíritu de Dios le enseñe y ponga disposición en usted para servir a su Señor. Hasta la próxima.